¿Puede Dios perdonar cualquier pecado? Por supuesto que sí, pero no significa que no van a haber consecuencias. Y hoy vamos a ver precisamente algunas de las consecuencias que tuvo que enfrentar David, pero muy interesante. Las consecuencias que tuvo que enfrentar David por haber fallado en el capítulo anterior y aún en este falla, es interesante que son consecuencias pero con un carácter redentor. Note que el cronista, por ejemplo, Samuel sí narra que después del pecado de David con Betsabé viene la muerte de su hijo bebé, viene la muerte de Absalón, viene la muerte de Amnón, viene la violación de Tamar, viene la rebelión, vienen tantas consecuencias. Pero el cronista las obvia, no hace lo mismo que hace el libro de Samuel. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un carácter redentor. Así que hoy vamos a ver cómo a veces vendrán consecuencias, pero aún en medio de nuestro peor pecado, Dios muestra su gracia redentora. Bienvenidos a Maná, un espacio donde hacemos comentarios espontáneos de las Escrituras y hallamos principios de vida para cada día. El capítulo comienza diciendo que el enemigo empieza a incitar a David para que haga un censo del pueblo. Esto es interesante porque ¿cómo puede ser que el enemigo tenga una influencia sobre David? Esta es una de las consecuencias. Es que cuando nosotros pecamos o hay algo oculto en nuestra vida o una atadura en nuestra vida, le abrimos puertas al enemigo, ¿sí? Por eso Jesús más adelante decía que una persona que está poseída es como alguien que dejó la puerta abierta y entraron 7 espíritus peores que el anterior por haber descuidado su vida, haberle dado una ocasión al enemigo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. David se lo dio, entonces vienen las consecuencias de su pecado. Así que no podemos quejarnos delante de Dios, decir, ¿por qué pasa esto? Sí, sabemos a veces que hemos sido nosotros los que le hemos abierto una puerta al enemigo. Pues bien, el enemigo ve una vulnerabilidad en la vida de David debido a todos sus errores y le incita a hacer algo que no está correcto. Ahora, ¿qué de malo está en censar a las personas? Bueno, resulta que es que hay una ley allá oscura en el capítulo 30, verso 12 de Éxodo, donde dice que si van a contar o si van a censar, pues deben hacerlo dando una ofrenda por cada persona. Lo que Dios quería decir es que Israel es mío, Israel no es de nadie, la gente me pertenece a mí. Esto es muy importante. Esto es muy importante para que todo mundo lo entendamos. La gente le pertenece a Dios, no a ningún ser humano. Pues David, en su deseo de controlar, en su deseo de saber cuántos soldados tenía, quizás para darle mayor seguridad, de poder estar más seguro, bueno, a Dios no le agrada esto. Tampoco Joab. Joab le reclama a David y la Biblia dice que Dios está tan molesto que envía consecuencias a David. Ahora, Dios es tan misericordioso que es como mi abuela, que mi abuela cuando yo me portaba mal decía, mire, escoja usted, o le doy con la chancla, la chancleta, o le doy con la vara, o le doy con el cinturón, con la faja. Y bueno, habían otros castigos que no puedo decirlos, porque en Estados Unidos eso sería considerado abuso infantil. Pero en los tiempos de mi pueblo, mijo, si uno fallaba, le daban consecuencias graves. Pero bueno, entonces Dios hace lo mismo con David, en cierto sentido, porque le dice, escoge. Y hay una matemática acá, y hay una deducción. Dios es tan consecuente y secuente. Mire, dice que le dice 3 años, 3 meses, 3 días. Eso suena que hay un patrón de 3 y suena que hay un patrón de reducción. 3 años pues es más grande que 3 meses y 3 meses más largo que 3 días. Era casi como que Dios estaba haciendo un jaque mate para David, diciéndole cuál de las consecuencias escoge. Bueno, la primera era 3 años de hambre, la segunda era 3 meses de caer frente a los ejércitos enemigos y la tercera era pues 3 días donde vendría un juicio, una pestilencia de parte de Dios. Y David escoge sabiamente. David dice que caiga sobre mí las consecuencias, no sobre el pueblo. Ahora, en otras palabras, escogió la tercera opción. Muy interesante esto. ¿Por qué? Porque si hubiera sido hambre, David era rico, tenía con qué comer, el pueblo iba a sufrir. Si hubiera dicho guerra, pues David tenía seguridad personal y David iba a sobrevivir, era un hombre experto.
Pero la tercera era una opción donde todos iban a sufrir las consecuencias de una pestilencia, de un juicio de Dios. David escoge y dice que caiga sobre mí, en otras palabras. David entiende que hay una consecuencia por su pecado. Bueno, la Biblia dice que Dios pues trae una pestilencia, 70,000 personas mueren, increíble. Pero luego hay un texto que es tremendo. Dice el verso 15, y se lo voy a leer porque esto es fantástico. Dice: además Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Recuerde que Jerusalén antes era de los jebusitas. Verso 16, David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo. Soy yo el que pecó e hizo mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas que han hecho, oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. ¡Wow! Esto es tremendo. Se le salió el pastor a David. Empezó a pensar en las ovejas y no en él. Esa es la marca de un verdadero líder, que prefiere sufrir, callar, para proteger a las ovejas. Y David es un verdadero líder de Dios. La Biblia dice que Dios detiene al ángel, por supuesto, y que luego David hace algo. David entiende que debe ofrecer. Recuerda, Éxodo 3, 30, 12, él debía haber hecho una ofrenda por cada persona que contaron. Entonces David, sabiamente, entendiendo la ley levítica, porque aquí hay una ley jurídica por la cual David ahora tiene que cumplir, ¿cierto? David hace restitución. Entonces David ofrece holocaustos, que es ofrenda quemada, que es por el pecado, pero también dice que hace ofrendas de paz, es decir, ofrendas de comunión. Y esto es un indicativo que David siempre, a pesar de sus errores, David se levantaba y volvía a buscar la comunión con Dios. Y eso me encanta, David. Tenía el efecto rebote. No importa cuánto fallaba, él se volvía a levantar y seguía a Dios. Alguien dijo que la santidad no es perfección, es dirección, es seguir levantándose a la misma dirección y decir: Señor, te fallé, la embarré, la regué, perdóname, quiero seguirte. No, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, dijo el apóstol Pedro. Pues bien, David compra eventualmente esa era o ese lugar donde limpiaban el trigo, y allí él lo compra a este hombre Arauna y dice: no voy a darle a Dios porque este hombre se lo ofreció gratuitamente. Pero David entiende que es un principio de decir: no, yo tengo que pagar por esto. Y él pagó, ¿cierto? Y es interesante que históricamente sabes que es el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Allí es donde David ofreció holocaustos de corderos. Y sabes que en esa misma familia de montañas de Arauna, allí está un monte llamado el Monte Moria, ¿sí? Ahí está el lugar donde murió Jesús, el Cordero de Dios. ¡Wow! ¡Qué profético era esto! ¡Qué profético! Y por eso Crónicas es muy teológico, porque pareciera aburrido, pero nos está enviando un mensaje, obvia muchos detalles y se enfoca aún en los errores, pero siempre con un carácter redentivo, de redención. Mi amigo, nadie ha ido tan lejos como para que Dios no lo pueda alcanzar. Dios te ama, Él te quiere perdonar, vuelve a Él y mantén tu comunión con Él. Dios es un Dios de restauración. Así que este es el maná de hoy. Que Dios les bendiga. Paz de Dios, gracia y su shalom sobre ti. Amén.